Bien, hola con todos y bienvenidos a un video más del canal Thermobytes. Bien, el día de hoy les he traído un video básicamente de ciclos de refrigeración, pero este con un poquito más de complicaciones, ya que va a haber un poco más de balance de materias involucrados, baterías y energía, para los cuales se necesita realizar los mismos con la intención de encontrar más datos y resolver el problema como tal. Entonces, bueno, vamos a ver el siguiente ejercicio que dice así. Se cuenta con un sistema de refrigeración para enfriar el aire como tal como se muestra en la figura. Este sistema cuenta con un intercambiador de calor en contracorriente para superenfriar el líquido saturado que sale del condensador por el intercambio de calor con la corriente de vapor saturado que sale del evaporador. Este es el intercambiador de calor en el que menciona el ejercicio. Se diseña para que salgan 3 kilogramos por segundo de refrigerante líquido por el condensador. El condensador es este. Bien, el evaporador opera a una presión de 0,9 kilopascal, que es el evaporador, y el condensado sale a una temperatura de 45 grados centígrados. Este es el equipo que corresponde acá. El compresor tiene una eficiencia isentrópica de 0,9. La diferencia entre T8 y T6 13 grados centígrados. Nos pide que determinemos la tasa de enfriamiento y el determinar el costo mensual del proceso de refrigeración y nos dan el precio de kilowatts por hora. Bien, en el video anterior yo mencioné que en este tipo de ejercicios, por lo general, hay un rango de presiones. Entonces, es lo primero que debemos atacar, como así. Bien, el enunciado nos dice que la presión que opera el evaporador es 0,9 kilopascal. El evaporador es este, entonces la corriente 3 va a ser, de alguna u otra forma, va a ser 0,9 kilopascal. Y también hay que recordar que en este tipo de ejercicios y este tipo de procesos, el evaporador y el condensador trabajan de forma isobárica. Por lo tanto, la presión en 3, que es 0,9 kilopascal, va a ser la misma que en 4, ya para ir llenando los datos. También sabemos lo que sale en este caso, de un evaporador es vapor saturado. Entonces vamos a ponerle directamente la corriente 3, que es vapor saturado. El ejercicio también nos dice que la corriente 4, que en este caso este es el separador, sale vapor saturado. Y justamente aquí pueden observar que hay un punto de mezcla. Entonces, si aquí sale vapor saturado, acá sale vapor saturado por 3, al haber un punto de mezcla, tendría básicamente las mismas propiedades, porque son propiedades de saturación. Entonces, 3, 4 y 5 van a tener las mismas, en este caso, las mismas propiedades, por decirlo así. Entonces, este también 5 es vapor saturado. Y listo. Ahora, ¿qué más nos dice el ejercicio? Nos dice, vamos a ver en el caso del condensador, que nos dice que el condensado sale a una temperatura de 45 grados centígrados. Es decir, que la corriente 8, que es lo que sale del condensador, tiene 45 grados centígrados. Y lo que sale en este caso, de un condensador, es líquido saturado. Ahora, como dije, el condensador también trabaja de forma isobárica, por lo tanto la corriente 7 y 8 tienen la misma presión. Pero ¿cómo sabemos cuál es esa presión? Pues básicamente debemos saber cuál es la presión a la que sale en este caso, lo que sale del compresor. Sin embargo, como sabemos ya esta propiedad de saturación, podemos conocer esta presión y es la misma que en 7. Entonces, bueno, primero vamos a ver, a llenar en este caso la corriente 8 para obtener lo que es la corriente 7 y así sucesivamente obtener más datos. Como es una propiedad de saturación, vamos a utilizar, y es un refrigerante, el refrigerante es 134A, es el con el que vamos a trabajar. Bien, bueno, había mencionado que el refrigerante era el 134A, pero no nos menciona el ejercicio como tal. Entonces, lo ideal sería de alguna u otra forma tomar este refrigerante como si fuera agua. Entonces, como ya teníamos en este caso la condición de saturación del líquido saturado en la corriente 8, tendríamos que sacar las condiciones de saturación del líquido para la corriente 8 y así sucesivamente para las demás corrientes, dependiendo sea el caso. Bien, entonces tenemos presión de saturación, en este caso del agua, y como dato nos dan la temperatura.
Tendríamos que seleccionar la celda de 25 y listo. Le damos Enter y tenemos la presión de saturación de esa corriente. Y así, bueno, vamos a determinar lo que es la entalpía del líquido, HL del agua. En este caso tenemos la temperatura del agua, que es esta, y así mismo la entropía. SL en este caso, la temperatura, que es la propiedad que nos dan de datos ya. Listo. Ahora, ¿por qué saqué primero esta corriente? Porque básicamente el condensador es isobárico, por lo tanto, 8 y 7 tienen la misma presión. Entonces, 8 tiene la misma presión, 7 tiene la misma presión que 8. Como les dije al inicio del video, es un rango de presiones en el cual trabaja. Por lo tanto, el otro cambio de presión donde va a haber es 9 en la válvula de estrangulamiento. Entonces, eso quiere decir que en este caso, el intercambiador de calor también va a trabajar de forma isobárica y también va a trabajar de forma isobárica el separador, por decirlo así. Entonces, 8 y 9 deberían tener la misma presión también. Y bueno, en este caso 7' también debería tener la misma presión que en este caso 6. Que 8. Que 8 y 7. 7 real en este caso. Bien. Entonces, si el separador trabaja de forma isobárica, 4, 2 y 1 deberían tener la misma presión, incluso hasta 3. Entonces 4 ya la tiene, 3 también, 2 debería ser 0.9. En este caso 1 igual, 0,9. Y 6 debería ser la misma que 5. Y justamente cuando pasa de 5 a 6 es cuando ya se observa que se comprime y obviamente su presión cambia. Entonces ya tenemos lo que es el rango de presiones. Y bueno, ahora el siguiente paso es determinar las demás propiedades de las demás corrientes. En relativamente fácil porque estamos trabajando con bastantes condiciones de saturación. Vamos a sacar estas tres de una porque yo les dije que en este caso es un punto de mezcla. 4, 3 y 5, al ser el mismo fluido, tienen la misma condición de saturación, van a tener las mismas propiedades. Por lo tanto, ponemos T de saturación en este caso, de saturación del agua y nos dan la presión. Es la celda E20. Listo. Y podemos bajar las celdas para que determine lo mismo. Es la misma presión, entonces van a tener las mismas condiciones. HB en este caso porque es vapor saturado. Del agua nos dan la presión, que también es E20 la celda. Y asimismo bajamos las celdas bajamos la celda y verán, tienen las mismas condiciones por la presión, porque son de saturación, y lo mismo para la entropía. SB de la presión del agua y listo. SB de la presión del agua. Bien. Bien, ahora que tenemos ya estas tres corrientes, deberíamos ver qué más se puede hallar. Bien, tenemos datos de la corriente 8, ya los hemos sacado. Corriente 5 también la tenemos. Corriente 6 no la tenemos. En este caso, podríamos utilizar ya balances de, a ver, 4 tenemos 4, si tenemos 4, tenemos 2. 2 también la podemos tener porque por lo general se trabaja de esta manera, de que lo que sale, entra a un evaporador, a un separador, en este caso una mezcla líquido-vapor, entonces por arriba sale vapor saturado y por debajo sale líquido saturado. Entonces en 2 ya tenemos que es líquido saturado. Entonces podemos hallar sus propiedades de saturación. La saturación es del agua mismo, de la cel en este caso E19. Y así. H en este caso L de la presión del agua es E19. Ay, no, aquí no, es acá. E19. Y acá SL de la presión del agua, que es esto. Listo, tenemos otra
en este caso, otra corriente que ya se logró completar. Bien, ahora nos dan de dato también el ejercicio, en los datos que están aquí anotados, que la diferencia entre la temperatura 8 y la temperatura 6 es 13 grados centígrados. Si ya tenemos la temperatura 8, entonces T6 vendría a ser T8 menos 13. Entonces, en este caso vendría a ser T8 menos la diferencia de esta y nos da T6. Entonces, con dos propiedades independientes ya se puede determinar las demás propiedades y asimismo saber su estado. Por lo tanto, la entalpía en este caso, tenemos que del agua, pero de la temperatura y de la presión, tenemos que buscar PT del agua. Aquí está, PT del agua. Entonces tenemos la celda E23, que corresponde a la presión, punto y coma, la temperatura, en este caso de la corriente, damos enter y tenemos su entalpía. Y asimismo vamos a determinar lo que es la entropía. Buscamos S de PT del agua, que es esta. Damos la presión, punto y coma, la temperatura. Y listo. Tenemos lo que es ya la corriente 6, pero falta determinar su estado. Entonces en esto de aquí solo ponemos HB de la misma presión del agua. Y acá HL de la presión del agua. Listo, vamos a comparar su entalpía. En este caso es vapor sobrecalentado al comparar la entalpía de la de vapor con la de líquido. Entonces vamos a colocar BS de vapor sobrecalentado. BS, vapor sobrecalentado. Listo. Ahora, nos falta de alguna u otra manera, tenemos ya la corriente 6, 5, 8. Entonces nos falta ya la corriente 9, pero para eso es necesario realizar un balance en el intercambiador de calor. ¿Por qué? Vamos a analizar los flujos másicos primero. Nos dice aquí que se rediseña para que salgan 3 kilogramos por segundo de refrigerante líquido por el condensador. Entonces la masa aquí ya es 3 kilogramos. Si analizamos la situación, el único lugar donde va a haber una separación, por decirlo así, del flujo del flujo de masa es aquí en el separador. Se va, aquí están los 3 kilogramos, y se va para arriba tanta cantidad de masa por abajo, y luego se vuelven a mezclar. Por lo tanto, el flujo másico de 8 va a ser el mismo que en el punto de mezcla que ingresa al intercambiador de calor por este lado. Y así sucesivamente. O sea, va como que el flujo completo va por este lado, aquí, justamente aquí se separa en el separador, por eso el nombre de separador, y luego se vuelve a mezclar acá en el punto de mezcla. Por lo tanto, un balance de masa sería lo siguiente, de balance de materia y energía sería el siguiente, o sea, vamos a tomarlo como si fuera calor ganado va a ser igual al calor perdido. En este caso, un calor perdido lo asociamos con un signo negativo. Va a ser igual a un calor perdido. Si lo pasamos al otro lado, es como que tendríamos un signo más. Entonces, de esta manera nos va a quedar salida menos entrada. En este caso, la corriente 9 menos la corriente 8, H9 menos H8, va a ser por el flujo másico en este caso, es el mismo que en este caso yo haga la suma de las otras corrientes que están en el intercambiador de calor. Sería H6, que es la salida, menos la entrada, que es H5, por el flujo másico. Como les expliqué antes, es el mismo flujo másico, podemos sacar un factor común y se va con el cero. Entonces nos quedaría que la entalpía en 9 va a ser igual a menos la resta de H6 menos H5 más H8. Entonces, hagamos eso, tenemos H9 va a ser igual, en este caso, a lo que dice aquí. Vamos a poner menos, paréntesis sería H6, que si tenemos, menos H5, más H8, que es la de acá. Y listo. Tenemos en este caso lo que es ya la entalpía en 9. Ya con la entalpía en 9 determinada, es fácil sacar lo que es las otras propiedades. En este caso vamos a ver temperatura, tenemos presión y entalpía, buscamos del agua. Justamente aquí temperatura de pH del agua. Tenemos como P a E26, o sea, la celda E26, punto y coma, la entalpía que determinamos por balance de materia y energía,
y tenemos la temperatura. Aquí la celda, voy a borrar esto porque está directamente ya como se debería sacar. Y acá, entonces la entropía vendría a ser lo mismo. SD en este caso nos daban pH del agua, P esta celda, H que es F26. Y listo, tenemos en este caso la entropía y de una vez podemos determinar los estados. Vamos a ver, HB de la presión, HB del agua, donde HB del agua de la presión, que va a ser en este caso esta. Y asimismo para la líquida, la condición líquida. SL, perdón, HL de lo que es la presión del agua. Bien, la entalpía es mucho menor que en este caso la de vapor y es menor a la de líquido, entonces esto es un líquido comprimido. Vamos a ponerle líquido. De líquido comprimido. Listo. Una vez que ya tenemos en este caso la corriente 9, vamos a ver cómo podemos hallar la corriente 7. Básicamente haciendo lo mismo que tenemos aquí. O sea, decir que este compresor inicialmente lo vamos a tratar como si fuera isentrópico, es decir, una entropía del 100%, perdón, o sea, su eficiencia isentrópica del 100%, es decir, que va a ser 1. Por lo tanto, si asumimos eso inicialmente, vamos a decir que la entropía de 7' va a ser la misma en este caso que 6. Y esa ya la hemos determinado. Ahora, con dos propiedades ya independientes ya determinadas, podemos hallar las demás propiedades. Entonces vamos a hallar temperatura, en este caso temperatura, presión y entropía. PS del agua. Aquí está, temperatura de PS del agua. Tenemos la celda E27 para la presión, punto y coma, la entropía de esa corriente. Tenemos su temperatura y ahora lo mismo para la entalpía, H en este caso de PS del agua. Aquí está. Tenemos la celda E27 nuevamente, punto y coma, la entropía que es G27. Listo. Tenemos ya la corriente 7, ahora vamos a determinar su estado. Vamos a ver, HB de la presión del agua. Va a ser la misma que arriba, esto igual. Listo, entonces verificando esta entalpía, lo que pasa aquí es que esta entalpía, corriente 7' va a ser mucho mayor a la entalpía de vapor, entonces ya directamente podemos asumir que es vapor sobrecalentado, ¿ves? Entonces ya es vapor sobrecalentado, tenemos esta corriente, por decirlo así. Ahora, podemos hacer dos cosas rápidamente. Hallar la corriente 1, porque sabemos que una válvula es isoentálpica, ya tenemos la entalpía de 9, y así hallar las propiedades, o podemos hallar la corriente 7, que es fácil también, pero un poquito más trabajoso. Entonces vamos a hacer lo que cuesta más trabajo en teoría. Ahora, en este caso, vamos a sacar el delta H isentrópico, como si fuera 7' menos, o sea, es como que el trabajo en teoría del compresor vendría a ser dado por H7' menos, que necesita el compresor va a ser H7' menos H6. Entonces, eso vamos a hacer ahorita. Sería H7', que es este, menos H6, que es el que está acá. Entonces, ya tenemos la eficiencia y tenemos el delta H isentrópico. Entonces, ¿a qué es igual el delta H, en este caso real, de un compresor? La eficiencia está definida como el delta H, o en el caso del trabajo isentrópico, dividido por el trabajo real. Si despejamos eso, nos quedaría que el trabajo real, de alguna u otra manera, va a ser igual al delta H isentrópico que hayamos dividido para la eficiencia del compresor, que nos lo da el ejercicio. Entonces, ahí tenemos el delta H real. Ahora, para hallar H7 real, ¿cómo lo haríamos? Si fuera real sería H7 menos H6. H6 ya tenemos. Por lo tanto, ¿a qué sería igual H7? H7 vendría a ser igual al trabajo real sumado a H6, que es la entalpía que ya teníamos.
Listo, hemos completado ya la corriente, bueno, dos propiedades independientes con la cual podemos hallar en este caso las mismas propiedades. Vamos a hallar la entropía. Tenemos pH, sería S de pH del agua, la presión, y la entalpía, que vendría a ser la celda F24. Listo, tenemos esto y asimismo la temperatura. Temperatura de, en este caso, pH del agua. Tenemos la celda E24, punto y coma, la celda F24, que es la de la entalpía. Y listo. Ahora, para ver su estado, va a ser lo mismo que esta y que esta de acá. ¿Por qué? Porque es la misma presión de saturación. Entonces, si comparamos en este caso las entalpías, 7 también vendría a ser de alguna u otra forma vapor sobrecalentado. Listo. Ahora, tenemos en este caso que hallar la corriente 1 para terminar nuestra tabla de corrientes. Entonces, tenemos la entalpía en 1, al ser una válvula la que está en este sistema, es la misma que 9. Por lo tanto, esto va a ser igual a la entalpía de 9. Listo. Y asimismo, con dos propiedades fácilmente podemos hallar lo que es la temperatura. Tenemos presión y entalpía del agua. Cogemos la celda E18, punto y coma, la entalpía de esa corriente. Listo. Y asimismo, en este caso, la entropía del agua, pH, HF18. Listo. Vamos a ver si tomé bien las celdas aquí. Sí. Listo. Ahora sí mismo podemos determinar lo que es la entalpía de, bueno, para ver el estado. Como este es líquido, va a ser esta, a ver, sería HB de la presión, que es esta, y HL, que es esta que está acá. Listo. Al comparar en este caso, al comparar esta entalpía que es 138 con la de vapor y la líquido, está justamente en la mitad. Por lo tanto, esto es una mezcla LB, líquido-vapor. Y listo. Hemos terminado de completar la tabla. Ahora nos piden de alguna u otra forma que determinemos la tasa de enfriamiento en kilojoules por segundo. Es decir, necesitamos un flujo másico extra, porque la tasa de enfriamiento se da justamente en el evaporador, que es el responsable de que se enfríe el lugar que queremos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un balance de materia en el separador. En este caso, ya lo planteo aquí para hacerlo un poquito más rápido. Entonces, vamos a ver primero con respecto a, a lo que es el balance de energía y más al mismo tiempo. Miren, en este caso, tenemos como salidas 4 y tenemos como salida 2 y de entrada 1. Entonces, es como que nosotros tomemos lo siguiente. Déjenme ponerlo un poquito más acá, aquí, para ver mejor. Listo. Entonces, H4, ¿a qué vendría? Podríamos definirlo en términos de flujo máximo. O sea, M4, ¿qué sería igual? M4 es lo que entra, que es el flujo que está total aquí, menos, en este caso, lo que sea por el otro lado, ¿verdad? Que es M2. Entonces, H4 por M menos M2 va a corresponder a este lado del separador. Más lo que se va por la parte de abajo, que es M2 por H2, va a ser igual a su entrada, que es H1 por el flujo másico correspondiente, que es el dato que nos da. Es como que hubiéramos hecho salida menos entrada, pero ya la entrada está al otro lado, o sea, ya está como con el signo positivo, por decirlo así. Ahora, lo que hay que hacer es o despejar bien M2 o despejar M2, porque es la única variable que tenemos. Entonces, lo único que hice aquí fue multiplicar cada término por H4 y luego sacar factor común M2, aquí en esta tercera línea, y bueno, y al final despejarla, o sea, despejar M2, que queda esta expresión que está aquí.
M2 va a ser igual a M por H1 menos H4 dividido para H2 menos H4, que es la expresión que se deriva de este término que estoy señalando ahorita. Ahora, si nos enfocamos en el balance de masa, es como que lo que les mencioné aquí. Si M2 más M4, que son los que salen, va a ser igual a M, entonces M4 vendría a ser a M menos M2, que es el término que apareció acá. Entonces, ¿a qué sería igual M2? Pues bien, vamos primero a sacar cada término por separado, en este caso H2 menos H4 y H1 menos H4. Entonces, H1 menos H4, ¿a qué sería igual? H1 menos H4, que es el que está acá. Y H2 vendría a ser este, menos H4, que es el que está acá. Listo, entonces, en este caso, M2, ¿a qué vendría a ser igual? Tenemos la expresión del lado izquierdo. Sería el flujo másico M, que lo hemos definido como 3, que es el que entra, el que te dan de dato, por, en este caso, H1 menos H4. Vamos a poner esto entre paréntesis para poder dividirlo. ¿Dividido para qué? Va a ser dividido para H2 menos H4. Y listo. Tenemos M2 y ahora M4, ¿a qué vendría a ser igual? Pues sería M menos M2. M es el valor que está aquí en esta celda, que es 3, menos el que damos. Entonces tenemos en el otro lado M4. Entonces, una vez ya sacado esto, podremos determinar ya la tasa de enfriamiento. Porque no teníamos M2. M2 es lo que se va por la parte de abajo del separador. Entonces, ya aquí es fácil porque cogemos y decimos M2 por H3 que ya tenemos hallado menos H2. Y esta vendría a ser la tasa de enfriamiento de este sistema. Ese corresponde al literal. Bien, ahora vamos al literal B. El literal B nos dice que determinemos el costo mensual del proceso de refrigeración por el consumo eléctrico si el precio es de tantos dólares por kilowatts por hora. Entonces, lo primero que hay que hacer es sacar el trabajo neto, en este caso como si fuera una tasa en kilojoules por segundo. El trabajo va a ser dado solamente en este sistema por el compresor. Es el único equipo que necesita trabajo. No hay otro que produzca trabajo o que necesite trabajo en este sistema. Por lo tanto, vendría a ser el trabajo como sería H7 menos H6, que es lo que está aquí en teoría. Pero a eso le debemos multiplicar por el flujo másico. Porque eso está en H7 menos H6 es kilogramos por segundo. Es kilojoule sobre kilogramo. Pero debemos llevarlo a tasa, entonces sería multiplicarlo por el flujo másico, como aquí es el flujo másico de 3, como ya expliqué brevemente, vendría a ser este dato que está aquí. Entonces, a esto correspondería el trabajo neto en kilojoules por segundo. Ahora, debemos llevar ese trabajo de kilojoules por segundo a mes. Bien, ¿cómo llevamos básicamente de segundos a mes? Pues básicamente podemos llevar lo que, por ejemplo, una hora tiene 3.600 segundos, un día tiene 24 horas y un mes tiene 30 días. Entonces, básicamente es multiplicar este valor por 3.600, que son de segundos a hora, de horas a día sería 24, y de días a mes vendría a ser, vamos a ponerle 30. Y ahí está el valor del trabajo neto por mes. Ahora, nos falta el dato de llevar kilojoules a kilowatts. Entonces, esto correspondería al siguiente, bueno, a la siguiente conversión. La pueden googlear, pues la saqué de Google. Y es que un kilojoule corresponde a este valor en kilowatts hora. Por lo tanto, sería como que un kilowatt sería básicamente dividir para ese valor. No, sería multiplicar ese valor porque es como ponerlo así. Tenemos kilojoule por mes y lo queremos llevar a kilowatts. Entonces, un kilojoule tiene ese valor. Entonces, esto vendría a ser este valor que está aquí por 0,000278. Listo. Y ahora, voy a borrar esto.
Y ahora, ¿cuánto es el costo por mes? Si decimos que el enunciado nos da que que el precio por kilowatts es de kilowatt hora es 0,1. Sería básicamente decir que un kilowatt hora corresponde a 0,1 dólares, por decirlo así. Entonces sería multiplicar básicamente este valor por el valor que nos da aquí, que es 0,1. Y listo. Esto correspondería al determinar el costo mensual del proceso de refrigeración. Entonces, esta es la respuesta de literal B. Listo. Ahora, bueno, ya terminamos el ejercicio. Trataré de ahora en el siguiente video, no sé si ver otro ejercicio más complicado o tratar de mezclar ciclos. Podría ser una idea, pero más creo que me voy a enfocar en la parte de simulación. Así que bueno, espero les haya gustado el video. Que bueno, si lo ven, se suscriban, que dejen comentarios de qué podríamos mejorar para beneficio de todos. Y bueno, gracias por estar y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.